Tenemos con nosotros a Circe Armanzal. Ella es consultora en asuntos públicos y dirigente empresarial y amiga nuestra, ¿verdad, Carmen? Hace muchos años que nosotros conocemos a Circe en estas labores empresariales, se ha destacado bastante y ahora está de consultora. Me imagino que no te faltan clientes. Circe, sería bueno comenzar conversando sobre, qué sé yo, el ambiente económico. ¿Qué te parece? Tú siempre estás hablando con los empresarios. Acaba de retirarse una misión, una delegación, porque es una delegación que previa a lo que es el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué tú has escuchado a los empresarios? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que realmente la situación del país es una situación que no escapa a las aprensiones que hay en el mundo. Sin embargo, nosotros tenemos una ventaja que es nuestra estabilidad macroeconómica, nuestra confianza en las autoridades monetarias y financieras y también con el comportamiento fiscal que ha tenido el gobierno. O sea, ha habido, si bien nosotros tenemos una situación de déficit fiscal que se ha mantenido en unos niveles que realmente nos hacen que nos endeudemos todos los años, no es menos cierto que se ha mantenido en un cierto nivel el déficit fiscal y eso inspira confianza en los agentes económicos. Y yo creo que hay algo muy importante que se deriva de esa confianza y es las inversiones del sector privado. Eso permite un crecimiento económico y ha permitido un crecimiento económico sostenido en el país. Sin embargo, los retos y desafíos están ahí, persisten, todos lo sabemos y las autoridades también lo saben, que deberemos abocarnos a hacer reformas estructurales que ya debimos haber hecho hace unos años y que lamentablemente no hemos podido llevar a cabo. Ahora mismo se plantea, o parece ser, que se va a producir una real guerra comercial entre los diferentes escenarios, ¿no?, de la economía mundial, con las medidas que está adoptando el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que está siendo respondida por los países que hasta la fecha se han visto afectados, ¿no? Y todo indica que si no se cambia el rumbo, terminaremos en una guerra comercial global. Entonces, mi pregunta es, ¿está el empresariado dominicano, está el Estado dominicano preparado para esto? Mira, realmente nosotros somos un país que depende mucho de la economía americana. Todo lo que pasa en Estados Unidos nos va a afectar de una forma u otra. Nosotros tenemos una ventaja que no es ventaja, es que somos de los países donde Estados Unidos tiene un superávit en la balanza comercial y nos sobrepasa por miles de millones de dólares y eso hace que nosotros no estemos en la mirilla de Estados Unidos. Todavía. Pero también tenemos que estar conscientes de que cualquier situación puede afectarnos de una forma u otra. Yo percibo que son cambios muy radicales. Nosotros sí veíamos venir que llegaba un momento en que iba a haber una ruptura en el orden mundial o que iba a haber cambios en el orden mundial. Lo que nunca sospechamos es que los cambios se iban a dar de manera tan drástica. O por lo menos hay una incertidumbre drástica, porque realmente los cambios no se están dando como se anuncian. Pero sí debemos ser cautelosos. Nuestras exportaciones dependen en más de un 60% de Estados Unidos. Nosotros dependemos también de las remesas de Estados Unidos. Y en gran parte el turismo de la República Dominicana tiene mucha dependencia de Estados Unidos, por lo tanto tenemos que estar alertas de todo lo que va a pasar. Yo creo que las situaciones
se pueden tornar un poco más complejas en la medida en que tengamos, por ejemplo, algunos aranceles que afecten las materias primas y que afecten sobre todo a los países que nosotros estamos, de donde nosotros estamos importando, pero podría ser también una ventaja porque podrían abaratarse algunos precios para mercados como el nuestro. Sin duda alguna yo no veo ninguna aprensión en cuanto a la estabilidad macroeconómica de República Dominicana. Sí, una depresión en Estados Unidos o una recesión puede causarnos algún problema, pero esto sería más a mediano plazo, así como yo lo veo. Pero ¿hasta dónde podría afectar? Porque esa lluvia de aranceles que está adoptando el gobierno norteamericano, en cierta medida va a afectar los precios dentro de los Estados Unidos y tal vez podría afectar a la economía americana. Y si se afecta a la economía americana, nos afectamos nosotros, ¿no? Sí, podría afectar las remesas. Yo no diría que la balanza comercial podría afectarse a menos que haya una ruptura del DERECAFTA. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de amenazas de que se vaya a cambiar nuestras preferencias arancelarias con Estados Unidos, lo cual yo diría que es una ventaja y que también es un llamado también de ser cautelosos, porque cualquier medida que tomemos en República Dominicana que afecte a los Estados Unidos podría generar una alerta. Y creo que en estos momentos lo mejor es ser cautelosos. Bueno, el Telcán ya él prácticamente lo está desconociendo. Sí, así es, pero entiendo que las razones por las cuales él está más enfocado en el TLC con México y Canadá es porque realmente hay una balanza comercial negativa para Estados Unidos. Muy negativa. Muy negativa. En el caso nuestro no es así. A pesar de que nuestras exportaciones dependen en gran medida de ese mercado, nuestras importaciones provienen de Estados Unidos en gran medida también. Y entonces eso hace que nosotros no seamos un issue para ellos. Además somos una economía muy pequeñita al lado de Canadá. Somos o muy México. Pequeñitos, somos No, muy de pequeñitos. De hecho, han habido anuncios positivos para nosotros. Exacto. La misma No te iba a decir. anuncio de Marcos Rubio de renovar la iniciativa Hope Health para República Dominicana, también de que iba a apoyar en el Congreso americano esa iniciativa, de que nos iba a apoyar inclusive en programas mismos de USAID que tenemos en República Dominicana. O sea, han habido anuncios positivos. Yo creo que de que habrá una nueva embajadora. de que habrá una embajadora. Yo creo que pueden haber algunas. Hasta ahora nosotros somos aliados de Estados Unidos. Eso ha es ido positivo, nos ha ido bien. Sí, hay un punto que a mí realmente me interesa y es que cuando comenzaron los pleitos entre los Estados Unidos y China, que no vienen de este gobierno, sino vienen ya del anterior, porque parece que los Estados Unidos entendía que China le estaba robando mercados, ¿no? Aquí hubo muchas voces que decían que eso podría ser favorable para la República Dominicana, podrían a través del North Shoring y eso, atraer muchas de las inversiones que están en China, atraerlas hacia el país, pero hasta ahora como que no hemos visto nada de eso. No, sí, los parques industriales de Zona Franca dominicanos están completamente llenos. Y yo diría que eso ha sido a raíz del nearshoring. Quizás no hemos logrado cumplir la meta que tiene el presidente de la República y su equipo de gobierno, que es la fabricación de semiconductores, o por lo menos partes de los semiconductores, pero sí se han atraído algunas empresas que por nuestra localización geográfica, pero eso fue a raíz no solamente de la guerra con China, sino de los problemas logísticos que se generaron con el COVID. Sí, El gran favorecido de eso fue México también, que precisamente por eso se le disparó la balanza comercial
negativa a Estados Unidos porque se radicaron muchas empresas en México y nosotros todavía tenemos mucha potencialidad de atraer esas inversiones en República Dominicana. Pero hay algo, y es un gran desafío que tenemos como República Dominicana, es nuestro capital humano. Todavía no hemos logrado sobrepasar esa barrera que tenemos de cómo tener un capital humano preparado para atraer inversiones de alta tecnología, que yo diría que en eso es que deberíamos estar enfocándonos. Nosotros tenemos dos grandes desafíos ahora mismo, que son básicamente el tema de la incertidumbre que tenemos con las reformas fiscales que han afectado un poco la atracción de inversiones, porque los agentes económicos, el cambio de las reglas de juego lo rechazan, lo frena. Y la otra parte es un enfoque mayor hacia el capital humano. Yo creo que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, todavía requerimos mucho más empeño para que podamos tener unos recursos humanos preparados para que podamos atraer grandes capitales o empresas de alta tecnología para radicarse en el país. Tampoco podemos traer alta tecnología si tenemos un problema eléctrico. El gran problema eléctrico, a pesar de que nosotros tenemos para las industrias, es en la medida en que tenemos alta generación, y eso ha sido producto de que pudimos lograr tener un abastecimiento de generación suficiente que debemos seguir invirtiendo. Y lo positivo es que tenemos 2 plantas que se están instalando en Montecristi que van a inyectar más energía, pero gracias a la inyección de Punta Catalina pudimos generar más energía y las grandes empresas, grandes industrias pueden acceder a energía un poquito más económica, que no tienen el problema de las pérdidas en el sector eléctrico por la distribución, porque pueden ser usuarios no regulados. El gran problema eléctrico que tenemos en el país, lo sabemos, claro, ustedes que han vivido eso igual que yo, es más en las distribuidoras donde lo tenemos. Y en las MIPYMES, claro. Y las MIPYMES que se ven muy afectadas. Y yo diría aquellas que tienen que pagar y asumir el costo de un mal manejo en la distribución del sector eléctrico, de unas grandes pérdidas y de un problema fiscal que tiene el país por las grandes pérdidas en el sector eléctrico. Pero las grandes industrias que pueden ser usuarios no regulados tienen un abastecimiento un poquito más o menos, yo no diría tan económico como en otros países como Costa Rica, por ejemplo, que tienen energía renovable prácticamente un 100%, pero sí a precios más competitivos. Pero el problema, por ejemplo, número 1 que planteaba, que era el de la educación, es un problema que venimos arrastrando desde hace décadas, ¿no? Y que es como el león que se muerde la cola, como que estamos en un círculo vicioso y no salimos de él. Desde hace tiempo se han hecho esfuerzos, incluso el sector privado a través de Educa y de otros movimientos han tratado y no ha habido manera, ¿no? ¿Tienen ustedes algún planteamiento como consultora y asesor y como su experiencia dentro del sector empresarial? Y me imagino que conoce bien el trabajo de Educa. ¿Algún planteamiento, hay alguna medida que ustedes entiendan que se debe adoptar para resolver ese problema? Yo pienso, Carmen, que nosotros tenemos que rasgarnos las vestiduras con el sector educativo. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que hay en el sector educativo? Bueno, que no podemos avanzar hacia una educación de calidad cuando tú tienes tropiezos a nivel sindical. Esto hay que atacarlo, hay que sentarse a mirar, hay que poder resolver los problemas estructurales en el sector eléctrico. Mira, cuando empezamos con el pacto eléctrico, perdón, el educativo, el pacto educativo, estábamos trabajando en el pacto educativo. Yo recuerdo que uno de los grandes problemas que surgía en las discusiones es cómo un trabajador de la educación no puede
seguirse educando porque no tenía presupuesto para educarse, porque la mayoría de sus ingresos se iban directamente a la cooperativa. Ahí hay problemas, señores, que tenemos que verlos desde cómo solucionar en la base. No es solamente dando más presupuesto, sino cómo solucionar los problemas. Esto mismo de tú tener un profesorado que quiere mantenerse en unos niveles que sean por debajo del 70% en el nivel académico, no vamos a poder avanzar. No. Pero al mismo tiempo es un tropiezo tratar de entrar la tecnología de la información a la educación dominicana. Siempre hay trabas para eso. Hay problemas, cada vez que se hace un programa no da resultados, no hay un temor al cambio, y esto tenemos que darnos cuenta de que sin esos avances tecnológicos no vamos a poder estar en la cuarta revolución industrial, no vamos a poder preparar a nuestros estudiantes para los desafíos del porvenir. Nosotros estamos en un momento en el mundo de grandes cambios. El que no se prepare va a quedarse en la jungla. Bueno, el problema es que la educación comienza en la base. En la base. Y si el que está preparando la base no está suficiente preparado, por eso es muy difícil. Pero tenemos que hacer una pausa ahora, al volver que continuamos con ese tema y hablamos también de reforma fiscal. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se han constituido en verdaderas pandemias y tienen una estrecha relación con la mala alimentación y el exceso de peso. Es por esto que en el INAVIE hemos reducido las grasas, la sal y más de 18 millones de libras de azúcar en los últimos 2 años. Hemos incrementado las verduras e incluido las frutas. Haz tú lo mismo. Con pequeños cambios puedes hacer grandes diferencias en tu salud y en la de los tuyos. Soy la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, directora de salud y nutrición del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Soy de aquí, oriundo de San Francisco de Macorís, graduada de Administración de Empresas y ahora actualmente emprendiendo este proyecto. Hemos tenido ángeles que nos han apoyado y dentro de esos está Promipyme. Yo fui para terminar un préstamo y me ofrecieron otro. Entonces yo dije, bueno, señor, vamos a aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Y se siente tan bonito que la gente aprecie lo que uno hace con sacrificio, con mucho amor. Yo quiero dejarle a mis hijos algo de que ellos se sientan orgullosos y no necesariamente para que ellos lo continúen, porque cada quien tiene sus propios sueños, sus propias metas, sino para que ellos aprendan a que las cosas se consiguen con sacrificio. Mi nombre es Jacqueline Reyes Castillo. Me dedico a cuidar niños aquí en casa. La señal de mi televisión se ve mucho mejor. Ya no hay interferencia. Antes tenía muchas interferencias, pero ahora se ve nítida. El proceso de instalar la cajita fue bien. Solamente tuve que seguir las instrucciones que trae la cajita. Este proyecto realmente es importante. Muchas personas, al igual que yo,
van a estar felices. Yo por mi niño que cuido, porque puedo ponerle programas educativos. Ahora yo tengo mejor imagen gracias a la televisión terrestre digital. Estamos nueva vez en su espacio Economía al Día con Circe Almanzar. Ella es consultora en asuntos públicos y dirigente empresarial. Antes de la pausa conversamos sobre el sector educativo, que es un tema apasionante. Yo particularmente te pregunto, Circe, o me pregunto a mí misma, ¿cómo es posible que nosotros tengamos todavía unas estadísticas tan bajas y unos resultados tan difíciles de asimilar en las pruebas PISA cuando tenemos un 4% del presupuesto para la educación? Pero además debe ser una política del gobierno, ¿no? Darle seguimiento hacia dónde se está yendo el dinero, porque no es posible que un maestro tenga unas notas tan bajitas y esté en un aula educando a un muchacho que va a salir de manera deficiente. Es una cosa como que debe ser en conjunto. ¿Qué te parece? ¿No debe ser un programa que debe tener el Estado dominicano para regular esto, para que llegue el conocimiento a las aulas, primero con los maestros, la formación de formadores, como tiene el Infotep, me parece que tiene un programa, que eso sea ampliado más, para que la gente, los maestros puedan enseñar? Mira, hay una carrera muy dinámica ahora y muy famosa, que es la de la inteligencia artificial, y yo no veo a la gente hablando de eso. Así es. Mira, yo, desde que se aprobó el 4%, que todo el mundo tenía esas grandes expectativas, nosotros teníamos nuestras dudas en el sector empresarial, teníamos algunas dudas en las organizaciones empresariales porque decíamos, bueno, tenemos la estructura adecuada para eso. Nadie estaba opuesto. Yo creo que nadie que quiera su país, que ame su país, estaría opuesto a que le dé más recursos a la educación, ¿verdad? Sin embargo, el tema era cómo tú tener un equilibrio entre los recursos y cómo mejorar la calidad de la educación. En su momento, el primer diagnóstico que se hizo es que no había suficientes escuelas y que había que tener muchas más escuelas para poder darle la atención a todo y el acceso a todos los niños. Bueno, y eso se vio en los primeros 4 años después del 4%, que fue 2012 en adelante, 2013, 2014. Pero sin embargo, después de ahí, tú veías también una gran cantidad de inversión en preparación de maestros. Sin embargo, cuando tú veías, te estaban subsidiando esa carrera de maestro, pero la carrera de maestro no había la suficiente fiscalización o los requisitos rigurosos para que ese profesorado que va nuevo a dar las clases en las nuevas escuelas tuviera la calidad suficiente. Entonces, graduábamos profesores de las universidades con un subsidio del 4%, pero no necesariamente estábamos vigilando la calidad de ese profesorado. Entonces, el dinero sí, está ahí, pero estamos fiscalizando que realmente yo estoy invirtiendo en ese profesorado para que ese profesorado sea lo suficiente o el nivel suficiente para darle la educación requerida a mis estudiantes. Entonces, ahí empieza el círculo vicioso. Por otro lado, la preparación que tenía que darse a nivel de las regionales, cuando empezamos a hacer todo aquello de lo que eran los concursos que se echaron para atrás, y tuvimos retrocesos. Y yo pienso que el problema está en que también la institucionalidad se ha quedado muy rezagada, o se ha quedado igual, mientras los recursos los recursos son mayores, pero con una institucionalidad, o sea, las instituciones del sector educativo se han quedado no han evolucionado. Y no han evolucionado. Entonces, hay que dar cambios estructurales a nivel interno. Yo espero que ahora el nuevo ministro pueda generar un poquito más de empeño. El mismo pacto educativo, que no se logró lo que se quería, porque desde ese momento que se estaban discutiendo los aspectos más
controversiales no se pudieron lograr porque la ADP estaba en contra todo el tiempo y algunas instituciones, como por ejemplo la UAS, se oponían también, porque es que el problema de las discusiones de las reformas, y yo me incluyo en eso, es que todo el mundo está mirando el status quo. Y tú tienes que, para tú poder hacer reformas estructurales, tú tienes que rasgarte las vestiduras, tú tienes que salir un poco de tu estado de confort para tú poder tener una visión a futuro. Y eso es lo que pasa cada vez que estamos discutiendo reformas. Si tú estás capturado por el status quo, es muy difícil que tú puedas hacer una reforma estructural en el país. Y esto nos pasa. Los actores tenemos que empezar a desprender un poco nuestros prejuicios, nuestros intereses particulares y mirar un poco hacia mediano plazo y hacia largo plazo. Pero con un país donde la política está tan basada en el populismo, ¿no? Y donde algunos gremios están tan penetrados por la política, ¿usted cree que sea posible hacer eso? Bueno, lamentablemente tenemos que hacerlo. Lamentablemente no, o sea, todo el mundo tiene que darse cuenta de que si queremos nuestro país siga avanzando, claro. Nosotros tenemos una dicha, y yo siempre lo he dicho, que es la diferencia con otros países, y es que nosotros llegamos a ponernos de acuerdo en las grandes reformas. Por lo menos nos sentamos en la mesa. Nos sentamos en la mesa, hay mucha apertura de diálogo, y esto es yo diría que es la característica fundamental de nuestra estabilidad macroeconómica, de nuestra estabilidad social, de nuestra estabilidad política. Tenemos actores que no hemos podido sentar y ojalá que se mantengan. Estamos ahora mismo en una etapa de relevo o de transición hacia unas nuevas generaciones, pero yo espero que las nuevas generaciones tengan la misma fortaleza que tenían los que participaron en los diálogos que hicieron que este país fuese lo que es hoy. Porque ustedes que lo vivieron y lo han vivido igual que yo, nosotros hemos tenido muchos líderes que anteponen la salud del pueblo dominicano, la salud y la paz social por encima de sus intereses particulares, lo que no sucede con otros países, que todo el mundo está solamente mirando sus intereses e inclusive tienen prejuicios para dejar entrar a un diálogo a otros actores. Eso no lo tenemos en nuestro país. Bueno, por eso es que vemos la estabilidad que tenemos hoy. Así mismo es. Exacto. Es así. Ojalá que tengamos líderes que continúen ese legado que nos dejaron muchos. Bueno, el tema es que no hay régimen de consecuencia, no se le da seguimiento tan efectivo a las cosas, y de ahí es que se mantienen los mismos retos que hemos tenido siempre, porque ese tema educativo es precisamente porque no se le ha dado seguimiento y porque no ha habido regímenes de consecuencia. Yo diría que también por el temor al costo político. De ahí viene el populismo. Exactamente, el populismo. El temor al costo político de tomar decisiones que sean más duraderas. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos discutiendo el pacto eléctrico, que realmente el pacto eléctrico, si tú te pones a ver, lo que es un plan para implementar la ley general de electricidad. Eso es básicamente... De mediano plazo. Sí, eso era un plan. Sí, porque la ley está ahí. La ley estaba ahí, nunca se pudo aplicar cabalmente por el costo político, y esto lo que era es un acuerdo para, en un cronograma, en un tiempo determinado, pues, aplicar la ley. Aplicar la ley. Pero eso para que fuera lo menos dolorosa posible. Pero cuando empezamos a aplicarlo, echamos para atrás. Porque el costo político es mayor. Son decisiones dolorosas, pero hay que tomarlas, porque si no el problema se pone más grave, se pone más grave. Sin embargo, la economía sigue creciendo, ¿será por inercia? No. Por las inversiones del sector privado, por la confianza,
porque nosotros tenemos niveles todavía de ingresos de divisas que no han estado en juego ni en peligro. Gracias a Dios, nosotros mantenemos nuestro mismo nivel de ingreso, inclusive han incrementado los ingresos de divisa, mantenemos unas inversiones del sector privado fuerte, el mismo sector público ha crecido mucho, también eso genera... Tal vez demasiado. Sí, tal vez demasiado. Nos faltaría un poco más de inversión en infraestructura pública, pero yo pienso que también se han generado inversiones en el sector público. Lo que pasa es que están concentradas más en, por ejemplo, en los fideicomisos de RT Vial, Alianza Pública-Privada, o sea, han habido algunas inversiones importantes. Nosotros tenemos un país que la verdad es que es digno de admiración de muchos otros países, pero tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Tomando las decisiones que son un poco más complejas para evitar que nos pase cualquier calamidad en el futuro. Algunos dicen que no lo vamos a hacer hasta que no tocamos fondo, ¿verdad? Pero a nivel macro estamos muy bien. A nivel macro estamos muy bien. Lo que pasa es, Circe, que si uno se va y se sube por ahí en un carro público o anda en la calle y comienza a hablar con la trabajadora de la casa, con el que te pinta, con el que te arregle el jardín, o sea, con alguien de más bajo ingreso económico, te dice que la cosa está muy mala, que no hay dinero en la calle, que la situación está muy difícil y que tiene muchísimos desafíos en el día a día. Y eso lo vemos porque hay un tema que no hemos podido resolver y que quizás tú tengas una luz, y es el de la inequidad. Hay un desequilibrio. Mira, y es una situación mundial. Claro, es mundial. Es una situación mundial. La verdad es que la inflación afecta sobre todo a los que menos recursos tienen, y hemos tenido unos niveles de inflación, sobre todo en alimentos y bebidas, que es donde más afecta a la gente. Porque, por ejemplo, nosotros hemos mantenido los precios muy, muy equilibrados en los hidrocarburos, porque hemos tenido subsidios y ese tipo de cosas, y por eso la inflación no se ha disparado, y quizá hay otros aspectos que no disparan tanto el porcentaje de inflación del IPC, pero en los alimentos, que es donde más lo siente la gente, pues sí se nota un cambio significativo, y eso lo vemos no solo aquí, sino en Estados Unidos. Ha habido en todas partes del mundo un incremento. Sin duda alguna, hay que tomar medidas más efectivas para poder lograr que la gente tenga más acceso a los recursos, acceso a dinero. La inflación es muy compleja de controlar, sobre todo si viene de factores exógenos, de factores externos. Entonces yo pienso que las señales que se dieron, aunque no comparto la forma en que se trabajó el tema del salario, porque pienso que las instituciones tienen que funcionar como debe ser el tripartismo. No me gustó la forma en que se manejó, pero entiendo que sí hay que mantener un ajuste salarial para poder equiparar la inflación que tiene la gente más desposeída. Lo que pasa es que el órgano tripartito, que conocemos bastante bien porque hemos estado tantos años en esto, el sector sindical al final de cuentas siempre pide mucho y se tranza por menos, pero el sector empresarial a veces también se retrae, pero no por dos o tres, porque aquí la mayoría, el 98% son empresas pequeñas y ellas son las que sufren más. Entonces el sector empresarial se tranca un poco más precisamente por sus miembros que son pequeños, que se les dificulta hacer ese tipo de porcentaje de aumentos. Pero gracias a Dios, Circe, nosotros hace varios años, recuerda que se segmentaron las empresas. No, esa fue mi gran lucha. Yo digo que ese fue el gran legado que yo dejé en el Comité Nacional de Salarios. Yo me empeñé en eso
para poder tener una... Algunas medianas se quejan todavía porque las medianas están muy cerca de las grandes, pero realmente cuando tú veías el status quo en ese momento de las medianas, prácticamente todas pagaban como salario de grande. Entonces, si tú la bajabas, eso podría afectar al porvenir. Eso fue analizado de acuerdo a las cifras de ese momento. Pero ese fue, yo diría, la gran conquista que pudimos dar después de casi 15 años discutiendo el ajuste de la clasificación de salarios. Porque había, yo no sé si ustedes recuerdan, había una negativa total, tanto de las autoridades como del sector sindical, de sentarse a discutir. Y con eso es que hemos podido paliar, porque cuando uno negociaba salarios, acuérdense que es una tarifa de salario mínimo. Al ser una tarifa de salario mínimo, tú no puedes pagar menos de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves una empresa grande sí tiene la capacidad para pagar una tarifa de salario mínimo como la que se estaba perfilando. Cuando tú incrementas, normalmente tú le preguntabas a una empresa que inclusive depende de sus ventas en el mercado, te decía sí, promuévele el cambio porque se dinamiza la economía, pero una pyme, su costo laboral es muy alto. Entonces, sumado a eso, una pyme se ve muy afectada por el ajuste a nivel de los pasivos laborales, que pueden prácticamente desbancar a una empresa, pueden quebrar a una empresa un pasivo laboral demasiado alto. O sea, imagínate a una pyme que se le vaya un empleado que tiene muchos años ahí, que no tiene esa liquidez, la puede quebrar a una pequeña empresa, a una microempresa. Entonces, uno tiene que sopesar muy bien cuando está discutiendo el tema salarial para no afectar esas pequeñas empresas, esas microempresas. Y por eso era la diferencia tan grande cuando tú estabas discutiendo. No es fácil discutir un salario pero mínimo. hay un nudo ahí que todavía es un poco difícil de descifrar. Y es, por ejemplo, en República Dominicana hay como 17 o 19 salarios diferenciados. Así es. Eso como que en pleno siglo XXI como que no se entiende mucho, pero además con el tema de las pymes y la MIPYME, muchos empleados también se van. Se tratan de capacitarse de manera individual o aprender un oficio y se van de emprendedores por ahí, hacen un negocio. Lo he visto, por ejemplo, yo llegaba con un taxista hace poco y me dice, yo no me empleo. ¿Cómo así? Pero tú te estás perdiendo beneficios que no vas a tener si estás en la informalidad. No tienes seguro de salud, no tienes pensión, no tienes muchas cosas. Y dice, pues mira que yo sí lo voy a tener, porque ya la ley le da la oportunidad a uno de ir a entrar a un sistema previsional, aunque yo no sea, aunque sea un emprendedor. Y total, voy al médico. ¿No será que tiene el subsidiado? No. Dice, bueno, dice no solamente el subsidiado, sino por ejemplo se puede asociar a una agrupación, una sociedad. Ajá. Y dice, bueno, la semana pasada estaba aquí una señora, la gerente de la Musol. Ella decía que ellos tienen planes, por ejemplo, con el transporte, que se pueden asociar. Una asociación lleva muchos miembros, se asocian y pueden entrar a un plan de pensiones, de seguro, de salud. Exacto. Entonces, ya él conoce eso, dice, pues mira, yo me voy a asociar ahí y además, no voy a bregar con el seguro de salud con una empresa. Y le digo, ¿por qué? Porque cada vez que yo voy al médico, yo antes pagaba 200 pesos y 300 de diferencia, ahora tengo que buscar 2.000 y 1.500 y 1.000. Entonces son muchas cosas que también hay que ir como desmenuzando en el tema laboral para que baje la informalidad que hay aquí, porque la gente no se quería trabajar. No, y el problema es que por más hay muchos salarios diferenciados, pero cuando tú vas al súper a todo el mundo le venden al mismo igual. precio. Entonces, mira, yo creo que esa es una discusión. Hay países que tienen muchísimo más salario. Costa Rica tiene salario creo que por cada oficio. Horrible. Eso es una situación, bueno, la Copardón de allá, de Costa Rica y creo que de Honduras también, se la pasan todo el tiempo negociando salarios. Porque esto es un salario. Sí. Pero pienso que
sí el Estado dominicano se enfoca mucho, el gobierno se enfoca mucho en el salario no sectorizado. Y entonces eso como los industriales somos yo me acuerdo que decíamos, pero ¿por qué que nada más miran los sectores, lo no sectorizado? ¿Por qué no miran a la zona franca, no miran al turismo? Bueno, pero siempre este salario sirve como de punto de partida para las discusiones de los demás. O sea, como lo que pasa en es lo que prima a la hora de las discusiones en los demás. Pero sí hay una diferencia hay una brecha entre un salario y otro. Sí, pero ahí hay un tema complejo. Tenemos que hacer una pausa ahora. Volvemos en unos minutos. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se han constituido en verdaderas pandemias y tienen una estrecha relación con la mala alimentación y el exceso de peso. Es por esto que en el INAVIE hemos reducido las grasas, la sal y más de 18 millones de libras de azúcar en los últimos 2 años. Hemos incrementado las verduras e incluido las frutas. Haz tú lo mismo. Con pequeños cambios puedes hacer grandes diferencias en tu salud y en la de los tuyos. Soy la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, directora de salud y nutrición del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Soy de aquí, oriunda de San Francisco de Macorís, graduada de Administración de Empresas y ahora actualmente emprendiendo este proyecto. Hemos tenido ángeles que nos han apoyado y dentro de esos está Promipyme. Yo fui para terminar un préstamo y me ofrecieron otro. Entonces yo dije, bueno, señor, vamos a aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Y se siente tan bonito que la gente aprecie lo que uno hace con sacrificio, con mucho amor. Yo quiero dejarle a mis hijos algo de que ellos se sientan orgullosos y no necesariamente para que ellos lo continúen, porque cada quien tiene sus propios sueños, sus propias metas, sino para que ellos aprendan a que las cosas se consiguen con sacrificio. Mi nombre es Jacqueline Reyes Castillo. Me dedico a cuidar niños aquí en casa. La señal de mi televisión se ve mucho mejor. Ya no hay interferencia. Antes tenía muchas interferencias, pero ahora se ve nítida. El proceso de instalar la cajita fue bien. Solamente tuve que seguir las instrucciones que trae la cajita. Este proyecto realmente es importante. Muchas personas, al igual que yo, van a estar felices. Yo por mi niño que cuido, porque puedo ponerle programas educativos. Ahora yo tengo mejor imagen gracias a la televisión terrestre digital. Estamos nuevamente en su programa Economía al Día. Estamos con Circe Almanzar. Ella es una consultora en asuntos públicos y dirigente empresarial. Y la hemos tenido aquí, ¿verdad? Casi ametrallándola con todos estos temas. Pero ya no podemos irnos sin hablar de las reformas, porque son muchas, pero hay 3 que son básicas, que es la fiscal, la que se habla de reforma laboral y la modificación al seguro a la seguridad social. ¿Qué te parece lo que se ha hecho con el tema laboral?
Mira, desde hace aproximadamente 6 años, o un poquito más, en las últimas discusiones que teníamos del Código de Trabajo, yo me di cuenta que todavía no estábamos preparados para hacer una gran reforma del Código Laboral. Primero porque estábamos en un momento de transición donde el impacto de la tecnología y de las grandes formas y modalidades de trabajo nos estaban arropando en el mundo y no sabíamos cómo manejarlas. Y los cambios se están dando en el mundo. Y segundo, porque todavía no teníamos un liderazgo a nivel sindical para poder manejar esas reformas. Y nosotros estamos en ese mismo sitio. Nosotros necesitamos que las discusiones también participen actores que puedan tener una visión un poquito más amplia para poder hacer una reforma profunda. Y con esto yo no estoy diciendo que no sean válidos, son interlocutores muy válidos, pero creo que la visión que debemos tener para una verdadera reforma laboral tiene que ser una visión de cuáles son las nuevas formas de trabajo en el mundo. Ahora mismo tú no sabes cómo regular el trabajador que está trabajando para Google desde aquí. Y esto cada día más. Esto lo que está generando es una informalidad, pero es una informalidad que tú vas a tener que satisfacer por otra vía. Igual los atractivos de la gente de emplearse son muy mínimos ahora. Tú tienes mucha gente que lo que te dice, como tú decías, Cándida, que te dice, mira, yo prefiero emprender que emplearme con alguien. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo hacer más dinero haciendo un negocio yo, y eso no tiene nada de malo, pero tenemos que buscar que esas modalidades entren dentro del aparato laboral dominicano, dentro del sistema laboral dominicano y de seguridad social. Tú hablabas de que alguien vino recientemente al programa de Amusol, recuerdo Amusol, de hecho, había un debate en su momento en la seguridad social con ese esquema de Amusol, porque Amusol está haciendo una especie de régimen contributivo subsidiado, lo está incluyendo en el contributivo, porque se está declarando como empleador ficticio de unos trabajadores, como una organización, ¿verdad? ¿Y tú sabes por qué lo está haciendo? Porque no ha empezado el contributivo subsidiado. Porque nosotros tenemos muchísimas cosas, muchísimos aspectos de la Ley de Seguridad Social que no se han aplicado. Muchísimos aspectos de la Ley de Seguridad Social que no se están aplicando cabalmente, que no estamos haciendo las regulaciones adecuadas, y por eso a veces hablamos de reforma de la seguridad social, pero sin implementar algunas de las cosas que están en la ley. Entonces, tenemos también que hacer un análisis de que aquellas cosas que por qué no las hemos estado aplicando. Eso mismo de que, por ejemplo, un trabajador prefiera estar fuera del sistema de seguridad social porque como quiera tiene que pagarle un copago a un médico. Oye, ¿por qué no estamos regulando el copago? ¿Por qué no se estableció desde el primer momento que no podían haber negociaciones con sindicatos de médicos? Porque la ley lo establecía. La ley establecía que tú tenías que negociar directamente con el médico, no con los sindicatos, o sea, no con las escuelas y especialidades. Eso no se cumplió. Entonces hay muchas disposiciones que nosotros hicimos un análisis una vez de aquellas cosas que eran reformas administrativas y aquellas que eran reformas legales. Y el 80% de los cambios que todo el mundo pedía en la seguridad social eran administrativos, no de ley. Ahora bien, sí hay grandes retos a nivel de el sistema de seguridad social. ¿Cuáles son los grandes retos que hay que tener? Uno, primero, cómo llegar a los niveles de pensión que satisfagan la calidad de vida o a la gente, que puedan tener un salario que sea de reemplazo, o sea, que tú puedas tener un verdadero salario a la hora de tu pensionarte, o sea, un verdadero ingreso, que no sea la cuarta parte de lo que tú te ingresabas. Ese es el gran desafío. Pero también
cómo lograr tener un sistema de salud cuando tú estés pensionado, señores. Eso es lo más importante que deberíamos estar viendo ahora mismo. Cuando más necesita la gente un servicio de salud y de seguridad social, ¿cuándo es? ¿Cuando está pensionado? Cuando está afuera. Y eso no O lo ya está hemos- viejito. No lo o hemos tiene una satisfecho enfermedad. todavía. No. No, todavía Es que- está pendiente ese gran conquista que necesitamos. Entonces, estas reformas laborales tienen que venir acompañadas de la reforma de la seguridad social para poder lograr esos beneficios tan necesarios para nuestro país, para nuestros trabajadores y poder incorporar esa masa laboral que está fuera del sistema, que es lo que hace que también la seguridad social no sea tan sostenible como debería ser. Porque en la medida en que tengamos más trabajadores y con salarios más competitivos y un régimen laboral que permita un aumento salarial paulatino y real, esto va a ser mucho más saludable para todo el sistema y al mismo tiempo va a generar mucho más ingresos para el Estado Dominicano. Si hay algo importante que ha hecho que nuestras finanzas sean saludables, ha sido el régimen de seguridad social. Nosotros dependemos en gran medida de esos fondos de pensiones. Ese ahorro que hemos logrado por ese sistema de pensiones ha permitido la estabilidad macroeconómica de nuestro país, ha permitido que se cree el mercado de valores, ha permitido que se creen nuevos mecanismos e instrumentos financieros, pero eso tiene que traducirse también en el bienestar de los trabajadores, en disminuir la inequidad, aumentar también la satisfacción de los trabajadores en el sistema de seguridad social. Y por último, el tema de la reforma fiscal, que lo engloba todo, señores. Lo engloba todo porque, amigas, ustedes lo saben mejor que yo que tienen la vida entera, porque no podemos hablar de una reforma tributaria, tenemos que hablar de una reforma estructural, por el lado del gasto y por el lado del ingreso. Nosotros no podemos seguir, pero también por el lado de los procedimientos, perdón, porque la forma en que nosotros recaudamos impuestos también es una forma que aleja al contribuyente. La gente no le gusta contribuir, a nadie le gusta contribuir, Claro que no. pero es mucho menos atractivo cuando tú tienes un sistema tan engorroso como el que tenemos nosotros. Cada vez que tú te vas a formalizar, y yo que soy una pyme ahora, ¿verdad? Que tú tienes que pagar 5 veces a la DGI, 5 veces en el mes, tienes que hacer un aporte, tienes que pagar 5 veces, porque tú tienes que, la tesorería, que después el ITEVI que tú le retienes a los terceros, después el ITEVI tuyo, después el anticipo, después tú tienes que pagar el de los trabajadores también. O sea, es muy tedioso el sistema tributario dominicano, pero al mismo tiempo nosotros todos los días estamos creando instituciones nuevas y con el mismo ingreso fiscal. Y no podemos seguir con este gasto. Aumentando la nómina pública. No, y hay instituciones con instituciones- salario elevadísimo. Exactamente. Mira, Circe, perdón que te interrumpa, pero para mí lo más terrible ha sido observar, por ejemplo, que en una institución, un empleado de una categoría mínima, digamos, tiene un sueldo elevadísimo y, por ejemplo, los especialistas, ¿cómo que le viceministro, un dicen? vicecanciller. Analistas. Le tienen un analista que gana más que un viceministro. Exacto. Y a veces más que el ministro. Hay distorsiones. Esas distorsiones. Hay El BID hizo un distorsiones. estudio una vez diciendo Claro. que República Dominicana podía eliminar esas filtraciones y yo no he visto todavía esos resultados. Pero por otro lado, Cándida, nosotros tenemos cuántos años hablando de cambiar el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo implica también cambiar la forma de incentivar fiscalmente a las empresas. Tenemos que buscar mecanismos que sean apoyar la actividad, o sea, lo que tú me genere, el desempeño, no por el simple hecho de que tú seas o estés en este régimen o estés en el otro. No, cuánto tú contribuiste al país, entonces yo te doy un incentivo fiscal. Yo creo que ese modelo, eso lo hizo el BID también, hace un tiempo hizo ese análisis y dijo, hay que cambiar los incentivos verticales a incentivos horizontales. ¿Qué son incentivos horizontales? Tú haces innovación, yo te doy un incentivo fiscal. Tú generas tanto empleo, yo te doy un incentivo fiscal.
pero no porque tú estés aquí o allí. Ya, pero el tiempo se acabó. Se acabó. Así Hace es. rato que no están ahí limpiando los vidrios, así que hay que despedirse hasta el próximo sábado en otro espacio. Gracias por la- Agradeciendo- Muchas por la gracias, muy invitación, buena gracias. participación. Ojalá que esta no sea la primera, Claro ni que la sí, última. cuenten ¿eh? conmigo. Ok, hasta el sábado. Hasta el sábado.